9:25 ya está con nosotros Ari Lijalad, conductor en El Destape. ¿Cómo andas, Ari? ¿Todo bien? Buen día, ¿cómo andan? Bien, todo bien. Gracias por venir. Le dije que le iba a decir en la cara lo que pienso de Ari. Es hoy uno de los mejores periodistas de la Argentina, se ha consolidado en los últimos años. Y la verdad que me da mucha alegría que sea así, porque es un tipo que siempre defendió su mirada y su forma de hacer periodismo cuando algunos estaban en una ofensiva contra lo que llamaban periodismo militante. Él, un discípulo de Walsh, se mantuvo siempre en el mismo lugar, reivindicando esa forma de hacer periodismo, y me parece que hoy está siendo valorado más allá de lo que siempre fue su audiencia, su público. Está pasando algunas fronteras a fuerza de laburo, y eso es súper valorable, ¿no? Porque fue el que denunció el tema de los alimentos que estaban ahí abandonados en los galpones de Capital Humano. Siempre tiene información sobre los ingresos a Casa Rosada, Quinta Olivos. Tuvo la mejor información sobre el ingreso de los socios de Milei, iba a decir yo. Bueno, la gente allegada a Milei en el caso Libra. Así que me parece muy bien que ahora esté teniendo un reconocimiento que traspasa un poco las fronteras. En este periodismo tan fragmentado, en esta audiencia tan fragmentada, es súper valorable, Ari. Bueno, gracias. Qué linda presentación. Por favor. Pero se lo dice a todos igual, no te Distintas cosas le digo a todos. No, bueno, gracias. Gracias de verdad por la invitación. Yo creo mucho de verdad que el periodismo es un hecho colectivo. Yo a ustedes tres los escucho, los leo, los sigo, me informo y logro entender después cosas que yo escribo a partir de trabajos tuyos de la política, de NASA, que la conozco desde que arrancó. Un padrino, Ari. De hecho, creo que fue el primer programa o el de los primeros que laburaste conmigo, sí. y Alejandro también. De verdad creo eso, y creo que es un momento para reivindicar eso, de que no hay ningún periodista que pueda por sí mismo hacer un buen laburo si no hay un ecosistema de periodistas de los cuales nutrirse. Y después eso que decía me gusta, porque yo de verdad creo que no hay contradicción entre los periodistas como sujetos políticos y los periodistas como profesionales del periodismo. Porque hay ahí una... Viste que en algún momento se trazó como una línea de periodista militante, periodista profesional. Sí. Así se le puso. Sí, a mí no, yo no creo en esa definición por un montón de cosas. Hay un libro que a mí me recomendó en su momento Pablo Yonto y que lo recomiendo mucho, que se llama Periodismo y lucha de clases, de Camilo Taufik. Es un chileno, lo publicó en 1973, la primera edición la quemó la dictadura de Pinochet. Como su nombre indica, es un texto de izquierda, digamos, de una mirada clasista y marxista de Camilo Taufik, pero él básicamente tiene varios capítulos donde habla del periodista como sujeto político, y como un sujeto político bastante relevante, sin creer que somos ni los salvadores de la patria, ni tampoco tirarnos para abajo del periodismo. El periodista no sirve para nada, estamos ahí en el medio. Ahora, como sujetos políticos, tenemos un rol, creo yo, importante en la sociedad, que somos los que producimos información. Yo uso la palabra producir porque la información, te sabrán, no es un fenómeno meteorológico que tomamos y emitimos. Nosotros la buscamos, la chequeamos, la contextualizamos, la recortamos también, porque no podemos producir, y después se emite esa información. Y esa producción de información no la hace mucha gente. Somos poquitos los periodistas en un país. Ahora, todo el resto de las personas tiene derecho y acceso a la información que nosotros producimos. Y después toma decisiones y conforma su subjetividad cultural, política, económica en función de la información que producimos los periodistas. Bueno, nos da un rol importante en una sociedad. Y esa información, nosotros tenemos determinada cantidad de tiempo, de espacio y de lugar, y tomamos decisiones todo el tiempo. O sea, vos decidiste invitarme a mí y no invitar a Jonathan Viale, qué sé yo. Sí, estaban entre esas dos opciones. Bueno, sí. Me imagino. Es que no podía Jonathan Viale venir. No, digo, para poner un ejemplo, pero digo, tenés 2 horas de programa, decidís claro, que entra y que no entra. ¿Y en función de qué lo decís? ¿Hay una realidad objetiva que te diga esto matemáticamente y científicamente entra, o tomás decisiones editoriales, políticas e ideológicas para ver qué es lo que entra? Y tomás decisiones. Por ende, tenés una mirada ideológica y política sobre lo que está sucediendo. ¿Eso te hace menos profesional? Yo creo que no. Yo creo que te hace hacer periodismo desde una perspectiva ideológica,
donde todo lo que vos decís se puede chequear, está puesto en contexto, no es una operación, no es una mentira. Todo lo otro deja de ser periodismo. Pasa a ser, yo también lo defino, trato de salir de esa dicotomía de buenos y malos, sino que son trabajos distintos. Yo creo que somos gente que trabajamos de periodistas y hay gente que trabaja de otra cosa, de ser relacionista público, de ser comunicador institucional. Son otros trabajos, o sea, el relacionista público o el comunicador institucional comunica lo que alguien quiere comunicar. Y está bien, Sí. Es su trabajo, de hecho debe estar mejor pago en general que el periodístico. De todas formas, me interesa en la distinción. Un periodista autónomo del poder político Sí. o de los actores políticos. Porque con tus ideas, sí, obviamente, y coincidiendo con otros actores políticos, si se da la situación. Pero no dependiendo de un actor político. ¿Dependiendo económicamente o Dependiendo políticamente? económicamente o políticamente, o que Sí. te digan, o que te bajen línea, o que te embanderes, o que te alinees automáticamente con determinado dirigente y determinado actor político. Sí. Ahí me parece que sí, hay algo que, simplemente no me gusta ejercer ese tipo de periodismo. Ujú. Pero todo lo que vos señalabas como periodista, como sujeto político, coincido absolutamente. Yo creo que ahí la barrera está en si vos coincidís ideológicamente con alguien y encontrás algo de esa persona que vale la pena publicar, ¿lo publicás o no? Sí. Bueno, entonces Pero ahí... después en otro momento no coincidís. ¿Y en otro momento no coincidís? Sí, pero yo creo que... Porque las derivas de las personas, viste, son... sí, y la es muy propia. Y la propia también, La claro. propia. Yo esa gente que dice, yo siempre pensé lo mismo, digo, uy, boludo, qué poco leíste. Claro. O qué poco viviste. Sí, Porque sí, siempre, pero, mira, te pongo un ejemplo de laburo periodístico. Yo, obviamente, no coincidía con el gobierno de Macri, y cuando ganó el gobierno de Alberto y Cristina con las elecciones, me sentía más cerca ideológicamente de ese gobierno. Totalmente. No era parte, yo laburaba en medio privado, pero me sentía cerca ideológicamente del espectro de ideas que eso representaba, que después no fue así. Pero bueno, en los primeros meses de gobierno hubo una pandemia y nosotros descubrimos que, ¿se acuerdan del programa ATP? Sí. Que era un programa que el gobierno, que la idea era muy buena, que era salvar puestos de laburo de empresas. La ejecución no fue tan buena porque empezaron a dar guita a cualquier empresa que pedía. Y yo descubrí de casualidad que le estaban dando guita a Techin, a Coca-Cola, a McDonald's, al Grupo Clarín, a un montón de empresas que evidentemente no necesitaban esa ayuda. Y fue un golpazo para el gobierno, o sea, un medio propio que lo criticaba por regalarle plata a Techin y Clarín. Ujú. Imagínate que llamó medio gobierno a recagarnos a puteadas, que cómo puede ser, que la pauta, que todas esas cosas. Y nosotros lo publicamos igual. Y eso cambió las reglas del programa ATP. Y dijeron, bueno, si una empresa quiere recibir guita, a partir de ahora no puede recomprar acciones propias, no puede operar dólar MEP y CCL, no puede repartir dividendos, Claro. cosa que hacían, y no puede otra serie de cuestiones, si no la tienen que devolver. O sea, el gobierno tomó una crítica de un medio teóricamente afín y cambió. Techin devolvió 500 palos. Es que ese es el efecto para mí de un periodismo autónomo. Bueno, por eso, y te decían el fuego amigo. Mira, mis amigos me avisan cuando estoy haciendo cagadas. Claro. Bueno, qué sé yo. Ay, Yo no sos amigo, además. no soy amigo, soy periodista y fue un laburo periodístico, hecho todo de fuentes públicas, diciéndole a un gobierno con el cual uno se sentía más o menos afín, che, acá la estás pifiando mal. Esas cosas me encantan, como cuando hace poco La Nación publicó las imágenes que mostraban cómo le dispararon a Pablo Grillo, Sí, que laburazo. mostraban que el disparo del gas lacrimógeno había sido horizontal y no hacia arriba. Sí, Ahí me reconcilio con el periodismo cuando veo esas cosas. sí. Porque digo, Es que hay hay periodistas. gente que labura de manera autónoma, que puede coincidir el medio, en este caso ideológicamente, con el gobierno, pero dice, mira, yo tengo esto. Sí, Y el dato es lo que manda. sí. El tema para mí es que hay... El problema de los medios, aparte de los periodistas, es que los medios también son actores políticos y además tienen intereses económicos por fuera del medio. Obvio. O sea, sí, sobre todo entonces- Clarín, sí, sí. Clarín, La Nación, en general Sí, todo, Clarín, sí, La sí. Nación, el grupo Vila Manzano, o sea, Todo. en general todos los medios tienen el medio de comunicación como una unidad de negocios de un conglomerado de negocios mucho más grande, que en general son mucho más rentables los otros negocios que el Claro, el y medio. el medio es un lugar de presión o de Exacto. lobby. Entonces uno no sabe si publican eso porque era periodísticamente relevante o, Sí. o lo publican porque están negociando otro tipo de Sí, cuestiones. se me escapa, sí. Pero Sí. igual me gusta.
Sí, claro. Lo cual demuestra además que lo pueden hacer. Ujú. Y que cuando no lo hacen también toman la decisión de no hacerlo. Claro. Yo laburo, o sea, a mí cuando dicen igual el periodismo de investigación, que encuentra cosas geniales, mira, yo laburo 95% fuentes públicas. Esto que decías recién, de los accesos a la Rosada, o lo que leo también que en general sigue Leandro de los balances de las empresas, esto es información pública, no es que entramos a la oficina de Paolo Roca con un pasamontaña. No tenemos plata para hacerlo de otra manera. No, pero además, posta que es toda info pública. Los balances están en la página de la CNB, yo hago pedidos de acceso a la información pública como práctica sistemática y el Estado responde. Casi siempre. No es que nosotros tenemos más información que los periodistas de otros medios. Es que los periodistas de otros medios deciden no publicarla. Y volvemos al origen de la charla. Uh-huh. Es una decisión ideológica no publicarla. Y eso reduce, creo yo, el profesionalismo también. O sea, yo creo que, volviendo al inicio, es casi al revés. Los que ocultan que los periodistas somos sujetos políticos terminan siendo menos profesionales. Uh-huh. Claro. Sí, de hecho esa situación está muy expuesta ahora, digamos, ¿no? Ha habido como un blanqueamiento para simplificarlo, un periodismo militante del centro para la derecha. Digamos que eso antes estaba disfrazado un poco de periodismo libre y toda esa historia, digamos, claro. Independiente era la palabra. Sí. Eso no existe más, digamos, por fortuna, ¿no? No existe más. ¿Cómo estás viendo? Y no sé si si le das importancia o no el vínculo del gobierno con el periodismo en general, este embate de Milei contra los periodistas, no odiamos lo suficiente a los periodistas. Sí, yo veo en Milei mucha planificación. A diferencia de muchos análisis que leo que lo ven como que toma decisiones apresuradas, exabruptos, puramente emocional, etcétera, yo veo un hombre muy planificado y performático. Uh-huh. Performático es que actúa y sobreactúa las cosas que hace. Lo veo planificado en el sentido de que él sigue manuales tanto económicos como de comunicación, que son manuales muy sectarios en materia económica y en comunicación un poquito más abiertos, que por ahí nosotros no coincidimos, pero creo que él los lee, los estudia y los sigue y después los actúa. Y que en esos manuales una de las partes importantes tiene que ver con que la información ya no exista. Con que su opinión, difundida a través de un sistema de redes sociales, sea tomada como un hecho más allá de la información. Y creo que esta secuencia de primero agredir a todo el mundo, después decir no odiamos lo suficiente a los periodistas, después de que su aparato paraoficial con el gordo Dan a la cabeza diga meter periodistas en cana y después nos denuncie penalmente directamente, es una secuencia bastante ordenada y planificada en esa línea de insistir en que la información no sirve para nada. Entonces creo que el odio de Milei no es a los periodistas, es a la información, porque la información puede romper la lógica de él de que su opinión es un hecho. Es uno de los 3 periodistas, Ari, denunciado penalmente por Milei. Sí, pero no creo que sea conmigo la cosa, porque después publicamos la misma nota por la que me denunció penalmente, firmada por 600 periodistas, incluidos ustedes, sí, y no los denunció. Entonces el problema no era el contenido de la nota. El problema era que él quiere meter miedo y que no se hable y que no se digan todas estas cosas, porque la posibilidad de decir es la posibilidad de hablar de todas las otras libertades a las que Milei les pasa motosierra. Entonces, en ese vínculo yo entiendo que Milei está muy peleado con la posibilidad de que haya información producida profesionalmente y periodísticamente. Es como yo jodía en esa misma nota con la película Don't Look Up, ¿la vieron? Uh-huh. ¿La vamos a spoilear? Sí. Ya la spoileé en todos lados. Sí, es vieja ya. La del meteorito. Exacto, o sea, hay un grupo de científicos que dice viene un meteorito, va a trolar la Tierra. ¿Y qué dice el gobierno? No digamos lo suficientemente a los científicos. Claro. Los científicos mienten, dice. ¿No? Después cuando el meteorito ya se ve, que ya le dicen no miren para arriba. Y después la película termina que el meteorito se estrola contra la Tierra. ¿Y quiénes se salvan? Los que decían que los científicos mienten y los que decían no miren para arriba. Pues ellos se salvan. Y Milei es una suerte de homenaje grande a eso. Y nosotros como, vuelvo a lo de sujetos, tenemos un rol importante de desarmar eso. Y lo podemos. O sea, cada vez que publicamos algo, recién comentaban lo de la declaración jurada de Caputo. Esta semana el gobierno está tratando de explicar por qué Caputo tiene la guita en una isla, en un cachito de tierra ahí perdido entre Gran Bretaña e Irlanda, por una pregunta periodística. O sea, se puede. Y Milei, yo creo que su encono y su pelea es contra eso. Y depende un poco de nosotros que no lo logre. ¿Te parece que realmente
estamos discutiendo, la gente está discutiendo dónde tiene la guita Caputo, o nos estamos comiendo algo de microclima. Bueno, puede ser también. Yo creo que la gente está discutiendo dónde Claro. tiene la guita la gente. O sea, Sí. el gobierno planteó esta semana un plan de reparación de los ahorros de los argentinos, y el problema de los argentinos no son los ahorros, son los ingresos. O sea, lo que hay que reparar son los salarios, no los ahorros. El que tiene ahorro no tiene ningún problema, el que tenía ahorro ya se los gastó, y el problema es que nadie puede ahorrar hoy. Sí, no, yo creo que la mayoría de los argentinos está discutiendo no llegar a fin de mes. Ahora, es impresionante cómo el gobierno, me parece que de una manera muy provocadora, también juega, ¿no? con el discurso, porque digo, habla de un plan de reparación, Sí. pero de los ahorros. Y después dice, tus dólares, tu decisión. Digo, y cuando uno escucha esas cosas, se acuerda del plan de reparación histórica, o se acuerda del plan de, digamos, habla de tu cuerpo, tu decisión. Digo, Claro. cómo vuelve, ¿no? Sobre, qué sé yo, conceptos de la política vieja, comillas, Sí. para renovar justamente el discurso, ¿no? Desde su lugar. Sí, sí, obvio. Pero muy provocador. No, no son también, muy ¿no? originales. Es como dijo Macri en su Sí. libro, creo que lo leí yo solo. ¿Lo Yo leyeron? lo leí, Lo leíste sí. bien, somos dos. Primer tiempo. Primer tiempo y... No, después tuvo otro. No, el otro no lo leí. Ah, ¿viste? Nadie lee los libros de Macri, pobrecito. Él dice, es lo mismo pero más rápido. Ujú. Digo, los que estudiamos más o menos procesos económicos y políticos, o sea, dictadura, menemismo, Macri y Milei, es medio lo mismo. ¿Es medio lo mismo? Sí. Sí. ¿Y El termina plan- igual? Y sí, ¿por qué va a terminar distinto hacer lo mismo? O sea, si vos tenés un plan económico... Porque que Caputo impli- dice justamente, esto no lo vieron nunca, no es lo mismo. Claro, lo mismo que decía Macri, lo mismo que decía Martínez de Oz, lo mismo que decía Cavallo. Ayer circulaba un archivo de Cavallo maravilloso. Sí, Sacá las guitas, genial. sacá la plata del colchón, porque ahora el gobierno creó las condiciones para que haya confianza y Mm. vuelva el dinero y resuelva. O sea, ahora es 3.0, o sea, ahora es con Twitter, con Instagram y con inteligencia artificial, pero, o sea, en modelos económicos, alguien dice, esto no es una dictadura, no es como la dictadura porque lo votaron. Ya lo sé, estoy hablando de modelos económicos. O sea, el modelo económico de Sí. Martínez de Oz era un modelo de tablita cambiaria, desindustrialización, bancarización y valorización financiera. Caputo hace tablita cambiaria, desindustrialización, valorización financiera e importaciones. ¿Cuál es la diferencia? Durante la dictadura, ¿qué hacían? Implementaban el terror para que nadie diga nada, y hay más de 100 periodistas detenidos desaparecidos. ¿Qué hacen ahora? Denuncian penalmente periodistas, nos apretan, dicen que no los odiamos lo suficiente. Digamos, las tácticas son las mismas y el modelo económico es el mismo. Y termina mal. Sobre endeudamiento, ¿qué hizo la dictadura? Endeudó 123 veces a YPF. ¿Qué hacía? Hacía tomar deuda YPF para que YPF hiciera pagar a todas las deudas acá. Este gobierno hace lo mismo. No hay ahí otra. Y termina lo mismo que con Menem. ¿Puede haber de todas formas un respaldo popular en una primera etapa? Y supongo que sí. A Menem lo votaron 3 veces. Sí. Pero de vuelta, esto es lo mismo pero más rápido. Macri tuvo que ir al FMI al tercer año de gobierno. Milei al año. Ujú. Menem tuvo Lo varios... mismo pero más rápido, incluso en las consecuencias negativas. Sí, claro. Y si haces lo mismo pero más rápido, las Sí, igual la consecuencias situación negativas... económica con Menem no era esta. O sea, esta es peor. Después... El contexto en el- económico es peor. No, bueno, no. pero lo que terminó en el 2001 era No, no, catastrófico. Está Claro. bien, lo que quiero. Sí, acá no sabemos cuál sería. O sea, si midiéramos de manera constante, tampoco sabríamos cuál es el impacto, porque hoy vos tenés una red de contención de la crisis que es la asistencia social, y en ese momento no estaba. Por lo tanto, no sabemos qué hubiese pasado en 2001 si hubiese habido planes sociales, por poner un ejemplo. Claro. Entonces medimos dos periodos medio distintos. Yo lo que digo es que la situación económica del... Obviamente el menemismo fue desastroso, sobre todo para los que tenían producción industrial, y ahora el contexto económico general no era este. Digamos, no había una crisis había más una crisis de empleo que de ingresos en ese momento. Acá tenés Claro. una crisis de ingresos que es devastadora. Tremendo, ¿cierto? Claro, porque venimos de una caída de, no sé, desde el 15 para acá, de 40% del poder adquisitivo de los salarios, Sí. que quizás con Menem Total. no se había dado. Claro, sí, además de lo acumulado, o sea, la medición del salario en pesos es brutal. Digamos, e inclusive el periodo de Menem también sería raro compararlo a nivel empleo, porque vos no tenías lo que vos tenés hoy, que te reemplazan aplicaciones, o sea, porque en este escenario también vos decís, bueno, el desempleo no es tanto, sí, bueno, pero
O sea, ¿qué es lo que te cubre el agujero? La precarización Los del trabajo. rap y los cosas. Eso en los 90 tampoco lo teníamos, por lo tanto no sabemos cómo medir periodo contra periodo. Esto a mí me parece, que es más difícil. ¿Y qué ves de la oposición? El peronismo, Ahí, completamente. eso sabe más vos que yo. Decía algo, cuando estuvimos peleando toda la mañana. mirada. por eso. No, yo lo veo muy perdidos. Ajá. Absolutamente perdidos. Y sobre todo sin... A ver, el peronismo es un fenómeno muy complejo, el peronismo o los peronismos. Pero sí, claramente, Milei goza de que no hay ninguna alternativa política que plantee otra forma de hacer esto. Entonces parece que es la única alternativa. Entonces, a la fórmula de Milei, que es dólar barato e inflación cero, ¿cuál sería la fórmula alternativa? ¿Dólar caro e inflación por las nubes? No, tampoco, que es de lo que venimos. O sea, Milei, yo he hablado con gente del mundo de la Libertad Avanza, ellos saben que no ganaron porque el 56% estaba de acuerdo con Milei. Ganaron porque venían de un gobierno antiperonista que había empeorado las cosas y un gobierno peronista que las empeoró aún más. O sea, Macri recibió 25% de inflación, la llevó a 50, Alberto recibió 50, la llevó a 100, Massa recibió 100, la llevó a 200. Y con $20 distintos. ¿Quién podía vivir en esa situación? No, nadie. Nadie. Ahora, también hay un sector del peronismo y puntualmente del cristinismo que sigue diciendo que no formó parte del último gobierno fracasado y diciendo que, bueno, dejemos hacer las cosas a Milei, total, cuando esto explote nos van a venir a buscar. Yo descreo de esa posibilidad. O sea, si Milei fracasa van a ir a buscar a otro que no sea ni el antiperonista, ni el peronista, ni Milei. No sé quién será, pero aparecerá otro... Estamos en línea. Otro personaje. Contame, ¿cómo lo interpretas? Lo dijo mejor, yo estuve intentando 40 minutos, no me salió. No, más o menos esto que está diciendo él. Que tiene que ser alguien distinto del que ya estuvo, sí. decís. No lo sé si distinto. Estamos hablando de Cristina Sí. o estamos, porque si no, viste, estamos con el enigmático desde esta mañana. No. Yo creo que el peronismo y puntualmente el kirchnerismo tiene un problema que es un problema de credibilidad fuerte ahora. Y mientras siga negando la realidad, lo va a seguir teniendo. Y te pongo un ejemplo muy burdo, pero que creo que es gráfico. Cristina sigue hablando como si ella no hubiera sido parte del gobierno de Alberto Fernández. Gobierno que ella puso al presidente, puso más de la mitad del gobierno, y gobierno que estuvo del primer día al último. O sea, ¿usted le echan la culpa a Chacho Álvarez de los muertos del 19 y 20 de diciembre del 2001? No, No, ¿por qué? porque se había ido. Se había ido. Bien, Cristina estuvo del primer día al último y a la vista de todos. Entonces Cristina dice, cada vez que habla a la vista de todos, yo no formé parte de ese gobierno. Es una mentira. Ahora vos me decís, ¿está diciendo Cristina mentirosa? Y no entiendo por qué dice eso. Yo lo he hablado con la gente de su entorno, porque después cuando hablemos esta semana de que Cristina es inocente en las causas judiciales, o sea, la Corte esta semana la puede meter en cana. Y Cristina es inocente. O sea, en la cosa de vialidad no hay un solo dato en el expediente que diga que Cristina tiene que ir presa. Ahora, ese riesgo lamentablemente existe porque tenemos un poder judicial absolutamente corrupto, viciado, etcétera. Y ahí tiene razón. O sea, Cristina tiene razón que es inocente. Ahora, si vos decís a la vista de todo el mundo algo que evidentemente no es cierto, ¿cómo después te van a creer lo que realmente es cierto? Tienen un problema de comunicación grave y político en ese sentido. No sé por qué lo hace. Hay gente que me dice que Cristina no puede hacer una autocrítica porque sería una señal de debilidad, y si está más débil la van a... Mirá, está esto de ir en cana. Más débil que eso yo ya no sé hasta dónde se puede ir. Pero tiene un problema y ahí Milei tiene una ventaja. ¿Qué es? Milei totaliza todo. Milei te dice, por ejemplo, todos los funcionarios, todos los trabajadores estatales son ñoquis. Él te dice todos. ¿Y qué dice el peronismo? Ninguno. Claro. Bueno, Encontrás 5 y ¿quién tiene razón? todo el mundo Claro. conoce uno. Claro. Sí. Todo el mundo conoce uno. Entonces el peronismo te dice ninguno. Milei te dice todos. ¿De cuál estás más cerca? Pero Ari, yo te voy a... Coincido, sí. Es un problema de comunicacional fuerte. Pero eso tiene que ver con la imposibilidad que tiene el peronismo de pensar en un nuevo liderazgo, porque en realidad pareciera que todos los partidos políticos, lo veo también en el PRO, la UCR ponele que también, están buscando como ese pibe que es bueno jugando en el potrero, madura y termina siendo Messi. Sí. Digo, pero ¿por qué no aparece ese Messi en el peronismo, en el PRO, en la UCR? Digo, porque los DT no los ven y no lo quieren poner,
porque los jugadores no son tan buenos, entonces no hay uno que pueda llegar a ser potencialmente Messi, o porque directamente no quieren ir a jugar a la cancha. Nadie quiere jugar ese partido. Digamos, ¿qué estás viendo vos en ese sentido? Ahora que estamos en modo eternauta, yo no creo que aparezca un salvador. O en modo, ya que mencionabas a Walsh, ese cuento que se llama Un oscuro día de justicia, de si lo recuerdan, que son unos chicos que están ahí en un internado y el celador les hace pelear entre ellos y todos, no me lo acuerdo, no. Y todos esperan que llegue el tío de uno que los va a salvar. Y llega el tío y no los salva y Walsh termina ese cuento diciendo: el pueblo entendió que tenía que sacar de sí mismo y de sus propias entrañas la fuerza sin esperar a nadie que lo venga a salvar. Yo no creo que pase eso. Y creo sí que hay una discusión de liderazgo fuerte y que hay una forma de tomar decisiones en el peronismo que por lo menos no viene siendo efectiva. O sea, desde el 2013 hasta ahora el peronismo ha puesto todos candidatos de derecha y ha perdido todas las elecciones. En 2013 puso Insaurralde, perdió la elección. 2015 puso a Scioli, perdió la elección. 2017 fue la propia Cristina, perdió la elección. 2019 la ganó con Alberto Fernández y no fue una buena performance. 2021 perdió, 2023 puso a Sergio Massa y perdió. No vienen siendo buenas decisiones en ese sentido. Y sumado a esto, yo creo que lamentablemente vamos a un esquema que no creo que sea bueno llamarlo así, veremos qué forma se le encuentra, yo no la tengo ahora, pero que es fascismo-antifascismo. Creo que Milei está trabajando en nuclear a todo el arco de derecha y ultraderecha violenta y autoritaria de la Argentina, que es un núcleo fuerte. O sea, el antiperonismo de la Argentina tiene el 40% de piso hace 80 años. La única posibilidad de ganarle de eso es un frente mucho más grande que el peronismo. Y ahí la gran pregunta es quién puede ser la cara visible de ese frente mucho más grande que no sea mancha venenosa para todo el resto. Si me preguntás, yo creo que Cristina no puede ser la cabeza de eso, creo que tiene que ser una parte importantísima de eso. Del cristianismo creen que no, creen que su liderazgo es absoluto y que tiene que seguir decidiendo todo. Veremos cómo funciona. Lamentablemente ya no depende de ella. O sea, depende ahora en este momento de 3 tipos de la corte que son básicamente instrumentales de un poder económico que conoce mucho más Leandro, que decida si Cristina puede ser candidata o no, o puede presentarse o no. Y eso es también un horror para la democracia. Vino Ari Lijalada a decir lo que Perrenú no había podido decir durante toda la mañana. Está bien, lo está interpretando bien. Un error. Escúchame, vamos a cerrar con el juego de la democracia, que es que vos nos digas, del 83 para acá, ¿quién te parece el mejor gobierno, el mejor presidente y el peor presidente? Si querés arrancar por el peor y vas pensando el mejor, como vos quieras. El peor Macri. Listo, así, rápido. ¿Por qué? Por la deuda con el FMI. No, va a ser muy difícil recuperarse de eso. Y mirá que nos recuperamos de Menem y del 2001, pero pensándolo en términos de estructurales. Estructurales, sí, y de proceso histórico, Macri, claramente. ¿Y la mejor Cristina? Cristina, mejor que Néstor. Yo qué sé, es un proceso. Es bastante... medio complicada la pregunta. Bueno. Hacemos preguntas. Todos los que vienen dicen lo mismo. El otro día estuvo Ale Berco también. ¿Qué dijo? ¿Dijo Cristina Néstor? Ale dijo Néstor. No, Ale dijo Néstor, Macri. Néstor Macri. Pero que Macri calculo que coincidiremos, porque si bien el menemismo fue calamitoso en términos de achicamiento del Estado, de destrucción de todo lo que creíamos el famoso todo lo que va a ser estatal será privado y todas esas cosas, nada, no sé cómo, pero nos recuperamos. Yo no sé cómo nos vamos a recuperar del macrismo, de todo lo que destruyó el macrismo. La deuda con el FMI, el resurgimiento de los servicios de inteligencia como aparato de apriete estatal y paraestatal, un poder judicial absolutamente viciado, no todo, porque viste siempre es injusto las generalizaciones. Claro, pero lo mismo que con lo de los ñoquis. En los lugares de decisión importantes realmente no podemos tenerlo así. ¿Y lo de Cristina por qué? No, pues creo que fue el último, con un montón de cuestiones para mejorar, creo que fue el último proyecto de país que hubo en la Argentina. Hoy habría que reformularlo.
pero un proyecto de país donde se genere laburo, donde se promueva la industria, donde se discuta el sistema de medios, donde se discuta quién tiene los recursos naturales, donde se discuta si el Estado tiene que intervenir en ciencia y tecnología, donde se discuta una carta orgánica al Banco Central, donde se discutan todos los ámbitos importantes. Después, si la discusión se dio bien, se dio mal, se logró, bueno, es todo discutible, pero qué sé yo, se estatizó YPF. Hoy tenemos país gracias a que se reestatizó YPF. Sí. No habría nada sin eso. Tenemos podemos discutir sobre el sistema de medios, cosa que no se discutía. Se creó en ese momento un ministerio de ciencia. Se mejoraron los salarios, por lo menos hasta el 2013. Los salarios reales fueron en aumento. Después cayeron, y yo tengo una tesis de politólogo nunca publicada, que es gobierno que baja salarios, gobierno que pierde elecciones. Bueno, nosotros lo sostenemos acá también. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, yo digo gobierno que aumenta la pobreza, gobierno que pierde elecciones. Termina siendo parecido. Sí, porque acá la pobreza la medimos por ingresos, sí. Pero, y Cristina perdió las elecciones. Del 2013 al 2015 bajaron los salarios, el salario real bajó. Pero aún así yo creo que el proceso, no sé si un gobierno, el proceso del kirchnerismo evidentemente fue... Ok, pero es un proceso que viste que hay algunos que dicen no, Néstor sí, el segundo más o menos, después cayó, vos decís es un proceso que reivindicás. Es que fue un proceso que en todas sus etapas tuvo como cosas proceso, interesantes. Sí, más el allá proceso de de memoria y verdad y justicia, el desendeudamiento, los la UH. La UH, pero en el medio estuvo la ley de medios y en el segundo gobierno de Cristina fue lo de YPF, qué sé yo. Se fue poniendo más complicado también. Y obvio, porque empezó a aparecer más resistencia, se empezaron a cansar los actores económicos y empezó a cometer errores también, muchos errores. Y bueno, y tampoco hubo una continuidad. Y llegás a un techo también, que es difícil de perforar, ¿no? También, sí. Pero como proceso histórico, sí, claramente. Ojalá hubiera continuado y ojalá hubiera mejorado. No mejoró. Con Scioli de candidato en el 15 es difícil, ¿no? Hubiera sido muy difícil, hubiera sido un gobierno muy distinto al de Macri. Claro, quizás más parecido al de Alberto Fernández. Puede ser, pero en términos de política económica y de rumbo del país, sí, a ver, Scioli ahora es el primer mileísta, pero cualquier cosa hubiera sido mejor que Macri. O sea, Macri realmente nos vamos a acordar, nuestros nietos van a acordarse de Macri y van a sufrir a lo que hizo Macri. Que ya tiene 20.000 millones de dólares de deuda más. Sí, pero es la mitad de lo de Macri, sí, pero son 20.000 más. Sí. Es mucho. Es un montón. No, y es impagable, o sea, no, claro. Eso lo saben. O sea, bueno, Ari, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes, de verdad. Fue un gusto. Vamos cerrando ya. Estuvo Diego Durán en la operación técnica. Le decimos feliz día a Diego, el operador. Lo mismo que a Flor Fresa, que estuvo en cámaras. Feliz día para los dos. Estuvo Anto Puncino en redes como siempre, Julián Romero hoy reemplazando a Julio Ubalde en producción y Antú Martín en edición, acá conversando con ustedes Leandro Renú, Nasa Lomagno, yo soy Gabriel Sued. Nos reencontramos el sábado que viene a las 8 de la mañana como siempre acá en Futurock para hacer como la ves. Abrazo, chau. Que recién te enteras, tarde otra vez.